Mi hermana me robó a mi prometido, y luego me envió una invitación de boda con una nota: ven a ver cómo es el amor verdadero. Ellos pensaron que llegaría llorando. Sí llegué, pero vestida de blanco. Cuando el sacerdote preguntó: ¿alguien se opone?, yo dije: me opongo. Luego, le entregué la caja. El rostro de mi hermana palideció cuando vio lo que había dentro. Mi nombre es Paloma Anderson, y estoy a punto de contarte cómo convertí el peor día de mi vida en mi mayor victoria. Imagina descubrir a tu prometido en la cama con tu hermana menor, 3 meses antes de tu boda. Ahora, imagina recibir una invitación de boda de parte de ellos, con una nota que decía: ven a ver cómo es el amor verdadero. La mayoría de la gente se saltaría la boda o aparecería llorando. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Yo me presenté con un deslumbrante vestido blanco, llevando un secreto que destruiría su día perfecto, y que cambiaría nuestras vidas para siempre. La expresión en el rostro de mi hermana cuando se dio cuenta de que acababa de perder $8 millones. No tuvo precio. Pero me estoy adelantando. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas esta historia. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo, y qué hora es allí. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Los susurros comenzaron en el momento en que atravesé las pesadas puertas de roble de la Catedral de Santa Catalina. 200 cabezas se giraron al unísono, como una ola de incredulidad que se extendía por los bancos. Podía oír los jadeos, sentir la conmoción que irradiaba desde cada rincón de aquel espacio sagrado. ¿Es esa la ex? ¿Por qué lleva un vestido blanco? ¡Qué descaro! Mantuve la barbilla en alto, con mis pasos medidos y deliberados sobre la alfombra color burdeos. Mi vestido de Versace, sí, el mismo que había comprado originalmente para mi propia boda, se ajustaba perfectamente a mis curvas. La luz de la mañana, que se filtraba por las vidrieras, atrapaba los sutiles abalorios de perlas, haciéndome brillar con cada paso. Allí estaban, en el altar, Catalina, mi hermana pequeña, envuelta en seda y encaje marfil, con su cabello rubio coronado de rosas blancas. A su lado, Julián, con su smoking de color carbón, el mismo que había elegido conmigo el año pasado. El color abandonó su rostro cuando nuestras miradas se encontraron. La coordinadora de la boda, la señora Patterson, corrió hacia mí, con el rostro enrojecido por el pánico. Señorita Anderson, yo. No la esperábamos. Mi invitación dice las 2, dije con calma, mostrando la cartulina perlada. Llego justo a tiempo. Me deslicé en un banco, a 3 filas del final, cruzando las piernas con elegancia. Mi madre se giró desde la primera fila, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez dorado. La mandíbula de mi padre se tensó tanto, que pude ver el músculo contraerse a 6 metros de distancia. Pero fue la reacción de Catalina la que alimentó mi determinación. Agarró el brazo de Julián, con sus labios perfectamente pintados moviéndose rápidamente. Incluso desde aquí, podía leer la furia en su lenguaje corporal. ¿Bien? Que se pregunte. Que se preocupe. La música del órgano se intensificó, intentando restaurar el orden en el caos que yo había creado, simplemente con mi presencia. El padre Michael se aclaró la garganta, ajustándose las gafas mientras miraba alternativamente a la novia y a mí. La tensión en la catedral era tan densa, que se podría cortar con un cuchillo. Lo que ninguno de ellos sabía, ni Catalina, ni Julián, ni siquiera mis padres, era que yo tenía todas las cartas. La pequeña caja de madera en mi bolso no era una caja cualquiera. Contenía 6 meses de paciencia, décadas de planificación, y el tipo de justicia que viene envuelta en documentos legales. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y yo estaba exactamente donde tenía que estar. 2 semanas antes, estaba revisando el correo en mi apartamento del centro cuando la vi, ese sobre con la letra de Catalina. Mis manos temblaron al abrirlo, sabiendo ya lo que encontraría dentro. La invitación estaba impresa en cartulina perlada, el mismo diseño exacto que yo había elegido para nuestra boda, la misma fuente, las mismas palabras. Incluso había usado al mismo calígrafo. Pero fue la nota escrita a mano en el interior lo que me heló la sangre. Queridísima Paloma, sé que esto puede ser difícil, pero la familia debe celebrar a la familia. Ven a ver cómo es el amor verdadero. Odiaríamos que te lo perdieras. Con amor siempre,
Sofía y Julián. Me quedé allí, en mi cocina, leyendo esas palabras una y otra vez. La crueldad, la malicia calculada. No solo se llevaba a mi prometido, me lo estaba restregando por la cara, usando mis propios planes de boda como arma. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Elena. No vayas, me suplicó. Es lo que ella quiere, humillarte. Pero Elena no sabía lo que yo sabía. No sabía de la reunión que había tenido con Arturo Michel, el abogado de mi abuela, justo una semana antes. No sabía de los documentos que esperaban en la caja fuerte de su oficina, aguardando el momento perfecto. Voy a ir, le dije, y voy a darles una boda que nunca olvidarán. Pasé las siguientes 2 semanas en una preparación perfecta, no para la venganza, no, eso era demasiado simple, demasiado emocional. Se trataba de justicia, de la verdad, y de, finalmente, después de 28 años de ser la hija buena, la callada, la que nunca causaba problemas, ponerme de pie y reclamar lo que era legítimamente mío. Incluso llamé a Julián una vez. Respondió al tercer tono, su voz culpable y a la defensiva. Paloma, puedo explicarlo. Guárdatelo para alguien a quien le importe, dije. Solo quería asegurarme de que estás contento con tu elección. Yo. ¿Qué? ¿Contento por $8 millones, Julián? Espero que ella valga la pena. Colgué antes de que pudiera responder. Que se preguntara a qué me refería. Que perdiera el sueño tratando de averiguarlo. Hombres como Julián siempre pensaban que eran la persona más inteligente de la habitación. Estaba a punto de aprender que no era así. La invitación seguía en mi mesa de café la mañana de la boda, con esa nota cruel visible debajo. Pero yo ya no era la misma mujer que la había recibido. Era alguien más fuerte, alguien que finalmente había aprendido que ser amable y ser débil no eran la misma cosa. Crecer como la hermana mayor debería haber significado algo. En la mayoría de las familias, así era. Pero en la casa de los Anderson, yo era el borrador y Catalina era la obra maestra. Empezó cuando éramos niñas. Mientras Catalina recibió un coche para su 16º cumpleaños, un BMW blanco con un lazo rojo, yo recibí una lección sobre la responsabilidad y un abono de autobús. Necesitas aprender el valor del trabajo duro, había dicho papá, mientras Catalina publicaba fotos en Instagram desde el asiento del conductor. En cada reunión familiar, las comparaciones eran constantes. Catalina es tan extrovertida. Catalina ilumina la habitación. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana, Paloma? Yo era la estudiante de sobresalientes que entró en el MIT para estudiar arquitectura. Catalina apenas se graduó de la Universidad Estatal con un título en comunicación. ¿Adivina qué fiesta de graduación fue más grande? Eres demasiado seria, solía decir mamá, frunciendo el ceño ante mis bocetos y planos. A los hombres no les gustan las mujeres que son demasiado inteligentes. Mientras tanto, Catalina flotaba por la vida a base de encanto y pómulos, tomando lo que quería, mi pareja del baile de graduación, mi puesto en el equipo de tenis del instituto, ni siquiera jugaba al tenis hasta que me vio ganar el campeonato de distrito, mi beca en Preston Architecture, hasta que los convenció de que ella sería mejor en relaciones con los clientes. Pero había una persona que veía a través de todo, la abuela Pilar. Tienes algo que Catalina nunca tendrá, me dijo una vez, sus manos curtidas cubriendo las mías. Sustancia, paciencia, la capacidad de construir algo real. Yo pensaba que se refería a mi carrera de arquitectura. Ahora, sentada en esta catedral, entendía que se refería a mucho más. El patrón con Catalina era siempre el mismo. Veía algo que me hacía feliz, decidía que ella lo merecía más, y lo tomaba. Nuestros padres lo consentían cada vez. Catalina es simplemente enérgica, decían. Tú eres la madura, Paloma. Sé la persona más comprensiva. Llevaba siendo la persona más comprensiva durante 32 años. Había sonreído a través del dolor, tragado mi ira, aceptado la injusticia. Incluso cuando empezó a coquetear con Julián en mi propia fiesta de compromiso, me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Estás paranoica, me dijo Julián cuando se lo mencioné. Es tu hermana. Solo está siendo amable. 3 meses después, los encontré en nuestra cama, en el apartamento que yo pagaba, sobre las sábanas que habíamos recibido como regalo de compromiso. Y aún así,
Nuestros padres encontraron la manera de culparme. Trabajas demasiado. Deberías haberle prestado más atención. Pero hoy, el borrador estaba a punto de convertirse en la edición final. Las traiciones de Catalina tenían un patrón, como una firma en la escena de un crimen. Siempre quería lo que era mío. Pero Julián, él fue su obra maestra de crueldad. Comenzó en el instituto con Diego Morrison. Salimos durante 6 meses, mi primer novio de verdad. La noche del baile, los encontré besándose en su coche. Él me besó, le lloró a nuestros padres. Intenté detenerlo. A Diego se le prohibió la entrada a nuestra casa, y a mí me dijeron que dejara de ser tan dramática. Luego vino la beca Petón. Había trabajado 3 años para conseguirla, voluntariado, mantener un promedio perfecto, construir casas con hábitat para la humanidad. El día antes de las entrevistas finales, mi portafolio desapareció misteriosamente. Catalina lo encontró más tarde, dañado por el agua y arruinado. Fue a la entrevista en mi lugar, afirmando que siempre le había interesado el trabajo humanitario. Consiguió la beca. Nunca la usó para nada humanitario. Pero eso solo fueron calentamientos comparados con Julián. Nos conocimos en una conferencia de arquitectura. Era encantador, ambicioso, todo lo que yo creía querer. Durante 2 años, construimos una vida juntos. Teníamos planes, una firma propia, una casa en las afueras, quizás hijos algún día. Catalina vivía en Miami entonces, trabajando como influencer. Volvió a casa para Acción de Gracias el año pasado, vio mi anillo, vio mi felicidad, y algo cambió en su mirada. Debería haberlo sabido entonces. Para Navidad, le enviaba mensajes constantemente. Cosas de trabajo, decía ella. Ella no trabajaba en arquitectura. Para el día de San Valentín, aparecía en nuestras cenas. ¡Qué coincidencia! Para abril, encontré un pendiente suyo en nuestro dormitorio. Julián dijo que estaba loca, que se le debió caer cuando nos ayudó a mover muebles. 3 semanas después, volví a casa antes de un viaje de negocios. El sonido que se me escapó cuando los vi no fue del todo humano. Pero lo que dolió más que la traición fueron las primeras palabras de Julián: ella es todo lo que tú no eres, espontánea, divertida, emocionante. Todas las cosas que significaban no aburrida como Paloma. Se mudaron juntos la semana siguiente. Nuestros padres les organizaron una fiesta de inauguración. Yo no fui invitada, pero mamá se aseguró de decirme lo felices que se veían. Pero esto es lo que Catalina nunca entendió sobre quitarme todo, nunca se molestó en mirar de cerca lo que estaba robando. Vio la superficie, el prometido guapo, el anillo, los planes de boda. No vio la deuda, las mentiras, las tarjetas de crédito que Julián había abierto a mi nombre. Definitivamente no vio lo que la abuela había visto, o lo que esperaba en esa caja de madera. Los números me atormentaban por la noche, $50.000. Eso es lo que ya había gastado en nuestra boda. Depósitos que no podía recuperar. El vestido, el lugar, el catering para 200 invitados que ahora verían a mi hermana casarse con mi prometido. Pero el golpe financiero fue solo el principio. La mañana después de pillarlos, entré en Brennan & Associates, donde había trabajado durante 7 años, y me encontré con que todo el mundo me miraba fijamente. Alguien había visto a Julián salir de nuestro edificio con una maleta. Alguien más había visto la historia de Instagram de Catalina desde mi dormitorio. Para la hora del almuerzo, yo era el escándalo de la oficina. Quizás deberías tomarte un tiempo libre, sugirió mi jefe, Ricardo. Solo hasta que las cosas se calmen. Ese tiempo libre me costó el proyecto de Waterfront Plaza, un desarrollo de $40 millones que había estado liderando durante 2 años. Se lo dieron a Sergio, que llevaba allí 6 meses. Necesitamos a alguien sin distracciones, explicó Ricardo. ¿El ascenso que me habían prometido? Desaparecido. ¿El bono con el que contaba para pagar mis préstamos estudiantiles? Evaporado. Mi reputación profesional estaba hecha jirones. Mientras tanto, la firma de arquitectura de nuestra familia, Anderson & Associates, la empresa que la abuela Pilar había construido de la nada, estaba perdiendo dinero a raudales. Malas inversiones que mi padre había hecho. Contratos que se cancelaron.
Estábamos a 3 meses de la bancarrota, aunque mis padres seguían fingiendo que todo estaba bien. Necesitamos que la boda de Catalina sea perfecta, dijo mamá la semana pasada. Vienen los Thompson, y podrían invertir. Los Thompson, los padres ricos de Julián, que no tenían ni idea de que su hijo se estaba ahogando en deudas de juego. De hecho, papá me llamó por ello. Deberías venir a la boda, Paloma. Por el negocio familiar. Ella me robó a mi prometido. Necesitas dejar de ser tan egoísta. Esto es más grande que tus sentimientos. Le colgué. Luego llamé a mi contable y descubrí exactamente lo mal que estaban las cosas. Si la empresa quebraba, lo perdería todo, mi herencia, mi portafolio, mi futuro entero. Fue entonces cuando realmente empecé a prestar atención a los documentos que Arturo Michel había estado tratando de mostrarme. Fue entonces cuando descubrí lo que la abuela Pilar había dejado realmente. Tu abuela era una mujer muy inteligente, había dicho Arturo, deslizando los papeles sobre su escritorio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La empresa valía $8 millones, si sabías dónde mirar. Y la abuela se había asegurado de que fuera yo quien mirara. Papá llegó a decir que debería haberme esforzado más por mantener feliz a Julián. Como si su felicidad fuera mi responsabilidad, como si yo fuera la que había fallado. La masacre en las redes sociales comenzó en cuestión de horas. Catalina había publicado su foto de compromiso en todas las plataformas, esa toma perfecta al atardecer en la playa, su mano estratégicamente colocada para mostrar el anillo de mi abuela, el que Julián me había dado a mí. La leyenda decía, cuando lo sabes, lo sabes. A veces el amor te encuentra en lugares inesperados. No puedo esperar para casarme con mi mejor amigo. Amor verdadero, almas gemelas, novia bendecida. 500 me gusta en la primera hora. Comentarios de nuestros amigos en común, de mis amigos, felicitándola. Son perfectos juntos. El amor gana. Muy feliz por ustedes. Ni una sola persona preguntó por mí. En el trabajo, me volví invisible de una manera diferente. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba. Las invitaciones para almorzar se agotaron. ¿La gala anual que había organizado durante 5 años? Le pidieron a Mónica que se hiciera cargo. Simplemente creemos que necesitas menos cosas en tu plato ahora mismo, había dicho Ricardo. Mi compañera de cuarto de la universidad, Daniela, me eliminó de sus amigos después de que Catalina le dijera a todo el mundo que yo había sido emocionalmente abusiva con Julián. Mi club de lectura se disolvió en lugar de tomar partido. Incluso mi instructora de yoga sugirió que podría estar trayendo energía negativa a la clase. La peor parte fue la lástima. Las pocas personas que todavía me hablaban me miraban como si estuviera rota. ¿Cómo lo llevas?, preguntaban, con voces llenas de falsa preocupación, ávidas de drama para compartir en la hora feliz. Elena se mantuvo leal, pero ni siquiera ella lo entendía. Simplemente sigue adelante, había dicho. Vivir bien es la mejor venganza. Pero a mí no me interesaba la venganza. Me interesaba la justicia. Hay una diferencia. Las redes sociales de Catalina se convirtieron en una tortura diaria. No podía dejar de mirar. Fotos de mis proveedores, mi florista, mi servicio de catering, mi lugar de celebración. Estaba literalmente viviendo mi boda, solo que con un novio diferente. No, el mismo novio que yo había elegido, el que se suponía que era mío. Probando pasteles hoy, con una foto en la pastelería Nanette, donde yo ya había dejado un depósito. Encontré el vestido, en la misma boutique donde había comprado el mío. Planeando la luna de miel de nuestros sueños en Italia. El itinerario exacto que yo había investigado durante meses. Cada publicación era un cuchillo clavado con precisión. Ella sabía que las vería. Contaba con ello. Pero mientras ella publicaba fotos, yo tenía conversaciones diferentes, con abogados, con contables, con personas que habían trabajado con la abuela Pilar durante décadas. Tu hermana no tiene ni idea, ¿verdad?, me preguntó Arturo Michel durante nuestra tercera reunión. No, respondí, permitiéndome finalmente una pequeña sonrisa. Está demasiado ocupada planeando su boda perfecta. Si alguna vez has sido traicionada por alguien en quien confiabas, conoces este dolor. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado.
Antes de revelar lo que había en esa caja, quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Habrías ido a la boda? Deja un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia resuena contigo, por favor, presiona ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que otras personas encuentren estas historias. Ahora, déjame contarte sobre la conversación que lo cambió todo. 3 días antes de la boda, Catalina llamó. Reconocí su tono de llamada, Material Girl, porque por supuesto que lo era, y casi no contesté. Pero algo me hizo coger el teléfono. No vas a venir de verdad, ¿verdad? Su voz era un veneno dulce como el azúcar. No me lo perdería por nada del mundo. Silencio. Luego, Paloma, no te pongas en ridículo. No soy yo la que debería estar avergonzada. Mira, sé que estás dolida. ¿Dolida? Me reí, e incluso a mí me sorprendió lo tranquila que sonaba. No estoy dolida, Sofie. Estoy agradecida. Agradecida. Me hiciste un favor. Julián es todo tuyo. Otra pausa. Prácticamente podía oírla tratando de averiguar mi ángulo. Solo. No te vistas de blanco ni hagas nada psicópata. Ni soñarlo, mentí con suavidad. Ella colgó primero. 5 minutos después, Julián me envió un mensaje de texto. ¿Podemos hablar? Luego, siento cómo sucedieron las cosas. Luego, mereces saber la verdad. Luego, es por el dinero. Ese último me hizo detenerme. Él no sabía sobre el testamento de la abuela, eso todavía estaba sellado. Entonces, ¿de qué dinero estaba hablando? No respondí, pero hice capturas de pantalla de todo. A la mañana siguiente, mamá apareció en mi apartamento sin avisar. Se paró en mi puerta con su traje de Chanel, luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Necesitas quedarte en casa el sábado. Es un país libre, mamá. Paloma, por favor. Solo por esta vez, piensa en la familia. ¿Como Catalina pensó en la familia cuando se acostó con mi prometido? El rostro de mamá se tensó. Eso es diferente. Se enamoraron. En mi cama. Estás siendo grosera. Estoy siendo honesta. Hay una diferencia. Sacó su chequera, de verdad sacó una chequera en 2024. ¿Cuánto costará? Perdona. Que te mantengas alejada. ¿5.000? 10. La miré fijamente, mi propia madre, tratando de comprar mi ausencia de la boda de mi hermana con mi ex prometido. Quédate con tu dinero, dije en voz baja. Lo vas a necesitar. ¿Qué se supone que significa eso? Pregúntale a papá sobre el contrato Patterson. Pregúntale sobre los préstamos que pidió contra la empresa. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes? Adiós, mamá. Después de que se fue, llamé a Arturo Michei. ¿Está todo listo? Los documentos están autenticados y sellados. Los miembros de la Junta han sido notificados para estar disponibles. ¿Y el momento? Cuando usted esté lista, señorita Anderson. Su abuela se aseguró de eso. Colgué y miré el vestido blanco de Versace que colgaba en la puerta de mi armario. Casi era la hora. La intervención familiar llegó el viernes por la noche, menos de 18 horas antes de la boda. Me emboscaron en mi apartamento, mamá, papá y la tía Beatriz, la ejecutora de la familia. Esto ha llegado demasiado lejos, comenzó papá, sentándose en mi sofá como si fuera suyo. No arruinarás la boda de tu hermana. No estoy arruinando nada. Estoy asistiendo, como invitada. La tía Beatriz se agarró las perlas. Toda la familia extendida estará allí. Los Washington, los Cleary, los Brennan. ¿Qué pensará la gente? ¿La verdad? No te pases de lista, espetó papá. La empresa necesita que esta boda salga perfecta. La familia de Julián tiene contactos. Julián tiene una deuda de $200.000, dije con calma. ¿Mencionó eso? La habitación se quedó en silencio. Mamá se recuperó primero. Estás mintiendo. Deudas de juego,
tarjetas de crédito, una empresa fallida en Miami. Saqué los archivos en mi teléfono. Hice que un investigador privado lo investigara después de encontrarlos juntos. Quería saber con qué tipo de hombre casi me caso. La cara de papá se estaba poniendo morada. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Abrió 3 tarjetas de crédito a mi nombre. Todavía estoy luchando contra los cargos por fraude. Por eso exactamente te dejó, dijo mamá fríamente. Eres tan controladora. Él no me dejó. Me engañó con mi hermana, a quien se lo regalo con gusto. Deja de ser vengativa, dijo la tía Beatriz. La familia apoya a la familia. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando lo necesité? Tú eres la mayor, la responsable. Actúa como tal. Mi teléfono vibró. Arturo Michel, revisión final completada. Miembros de la Junta confirmados para reunión de emergencia el lunes a las 9 de la mañana. Miré a mi familia, estas personas que nunca se habían puesto de mi lado, que habían pasado toda mi vida haciéndome más pequeña para que Catalina pudiera brillar más. Los veré a todos mañana, dije, poniéndome de pie. A las 2 en punto. Papá también se levantó, tratando de intimidarme. Si te presentas mañana. ¿Qué? ¿Me desheredarás? ¿Me cortarás el grifo? Ya lo hiciste cuando le diste a Catalina mis proveedores de boda, mi lugar de celebración, mi vida. Estamos tratando de salvar el negocio familiar. No, dije, abriendo la puerta. Están tratando de salvarse a sí mismos. Hay una diferencia. Mientras salían, mamá se volvió. Tu abuela estaría avergonzada de ti. Entonces sonreí, mi primera sonrisa real en meses. Ya veremos eso. Después de que se fueron, abrí la caja de madera una vez más, pasando los dedos sobre los documentos legales que contenía, el verdadero testamento de la abuela Pilar, el que había ocultado a todos excepto a Arturo Michel. Mañana, todo cambiaría. La abuela Pilar había muerto hacía 6 meses, un martes lluvioso de enero. Yo había sido la única con ella al final, sosteniendo su mano de papel mientras luchaba por respirar. Paciencia, mi niña, había susurrado, sus ojos aún agudos a pesar de la morfina. Los callados cambian el mundo. En su funeral, Catalina había sollozado dramáticamente, a pesar de no haberla visitado ni una vez durante la batalla de 3 meses de la abuela contra el cáncer. Incluso intentó dar un panegírico, pero se derrumbó después de 2 frases. Todos la consolaron. Pobre Sofie. Es tan sensible. Yo no di ningún panegírico. Me senté en la parte de atrás, con los ojos secos, recordando a la verdadera Pilar Anderson, la mujer que había construido una firma de arquitectura de la nada en 1978, cuando se suponía que las mujeres no dirigían negocios. 2 semanas después del funeral, Arturo Michel había llamado. Su abuela dejó instrucciones específicas. La lectura del testamento se pospone 6 meses. ¿Por qué? Dijo que lo entenderías cuando fuera el momento adecuado. No lo entendí entonces, pero a medida que la primavera se convertía en verano y mi vida se desmoronaba pieza por pieza, comencé a recibir llamadas de Arturo, de los antiguos socios comerciales de la abuela, de personas de las que nunca había oído hablar y que sabían cosas sobre la empresa de nuestra familia que ni siquiera papá sabía. Tu abuela estaba preocupada, había dicho Arturo durante nuestra primera reunión real, por la gestión de tu padre, por la influencia de tu hermana, pero sobre todo por ti. Por mí. Dijo que eras la única que entendía lo que ella había construido, la única que se preocupaba por el legado en lugar del estilo de vida. Me había mostrado documentos, papeles de constitución, registros de patentes, escrituras de propiedad. Anderson and Associates valía mucho más de lo que nadie sabía. La abuela había estado recomprando acciones en silencio durante décadas, colocándolas en un fideicomiso. Pero hay condiciones, había explicado Arturo, condiciones muy específicas. La principal, el heredero tenía que ser soltero o estar casado con alguien aprobado por la junta directiva, la junta elegida por la abuela, no los amigos de golf de papá, alguien financieramente estable, alguien de buen carácter. Ella lo sabía, dije, comprendiendo finalmente. Sabía lo de Julián. ¿Lo sospechaba? También conocía los patrones de tu hermana. Entonces, si Catalina se casa con Julián, renuncia a cualquier derecho sobre la herencia.
Y si ya está casada con él cuando se lea el testamento, no puede impugnarlo. Arturo había sonreído. Tu abuela era una mujer muy estratégica. Ahora, la noche antes de la boda, sostenía el testamento sellado en mis manos. Exactamente 6 meses desde la muerte de la abuela. El momento era perfecto. Gracias, le susurré a su recuerdo. Por verme, por creer en mí. Mañana, la paciencia se convertiría en poder. El alcance total del plan de la abuela era impresionante. Anderson and Associates no era solo una pequeña empresa familiar, era la punta de un iceberg de $8 millones. Durante 40 años, la abuela había adquirido silenciosamente patentes, propiedades y asociaciones, manteniéndolas en entidades separadas que solo ella controlaba. ¿El edificio de oficinas en la Quinta Calle? Propiedad de un fideicomiso. ¿El revolucionario software de diseño que usaba la firma? Ella tenía la patente. ¿Los contratos con 3 empresas de Fortune 500? Relaciones personales que había mantenido fuera del negocio oficial. Tu padre nunca se molestó en mirar, había explicado Arturo, extendiendo los documentos sobre la mesa de conferencias. Asumió que sabía todo sobre la empresa porque su nombre estaba en la puerta. Pero las condiciones para la herencia eran férreas. El heredero debía ser de sangre Anderson, soltero o casado con alguien de demostrable estabilidad financiera, aprobado por la junta directiva dentro de los 30 días posteriores a la lectura del testamento, y de carácter moral sólido según criterios específicos. Ese último fue el golpe maestro de la abuela. Había definido el carácter moral en términos legales, sin antecedentes penales, sin deudas pendientes superiores a $50.000, y sin historial de infidelidad marital con una persona comprometida o casada. Realmente pensó en todo, me maravillé. Tuvo 6 meses después de tu compromiso para refinar el lenguaje, había dicho Arturo. Estaba preocupada por Julián desde el principio. Pero nunca dijo nada. Creía en dejar que la gente se revelara por sí misma. La junta directiva era igualmente estratégica, 5 personas con las que la abuela había trabajado durante décadas, todas con una integridad inquebrantable. Habían estado esperando, socios silenciosos en su plan. ¿Qué pasa si nadie cumple las condiciones?, pregunté. Toda la herencia va a la Fundación Internacional de Arquitectura para Mujeres. ¿Y si Catalina lo impugna? Puede intentarlo, pero casarse con un hombre con más de $200.000 en deudas de juego que cometió fraude crediticio contra su propia hermana. Arturo había negado con la cabeza. Ningún juez anularía los deseos de su abuela por eso. La invitación de boda en mi mesa de café parecía burlarse de mí. Ven a ver cómo es el amor verdadero. Amor verdadero. Catalina pensaba que había ganado porque se había llevado a Julián. No tenía ni idea de que en realidad lo había perdido todo en el momento en que dijera, sí, quiero. La caja de madera estaba junto a la invitación, conteniendo no solo el testamento, sino también los informes de crédito de Julián, la documentación del fraude y 3 años de cartas personales de la abuela expresando sus preocupaciones sobre el carácter de Catalina. Mañana, en el momento exacto, la verdad nos haría libres a todos, ya sea que quisieran ser libres o no. La recepción de la boda estaba en pleno apogeo cuando llegué, la hora del cóctel antes de la ceremonia, la idea de sofisticación de Catalina. Podía oír las risas flotando desde el jardín donde los invitados se mezclaban con champán y juicios. El plano de las mesas junto a la entrada me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en este circo, mesa 19, la última mesa en la esquina junto a las puertas de la cocina. Estaba sentada con las familias del personal de catering y los acompañantes que se habían añadido en el último momento. Paloma, apareció Brittany, una de las damas de honor de Catalina, con un grupo de otras. Todas llevaban vestidos de color rosa pálido a juego y sonrisas idénticas. No pensábamos que realmente vendrías. No me lo perdería, dije con suavidad, firmando el libro de visitas con mano firme. Se rieron detrás de manos manicuradas, ya enviando mensajes de texto furiosamente. En cuestión de minutos, los susurros se extendieron por el jardín como la pólvora. Me dirigí al exterior, donde 200 invitados fingían no mirar. El jardín estaba decorado exactamente como yo lo había planeado para mi boda, rosas blancas, guirnaldas de luces, incluso el mismo cuarteto de cuerda tocando el canon de Pachelbel. Entonces lo vi, Ricardo Brennan, CEO de Brennan Industries, nuestro mayor cliente potencial.
Estaba charlando con los padres de Julián, que estaban montando su mejor espectáculo de riqueza a pesar de las deudas de su hijo. Paloma, asintió Ricardo, claramente incómodo. No esperaba verte aquí. La familia es la familia, respondí, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Al otro lado del jardín, vi otra sorpresa, 3 miembros de la junta de la abuela. No se suponía que estuvieran aquí, pero cada uno me miró y asintió ligeramente. Arturo Michel había estado ocupado. La coordinadora de la boda anunció que era hora de tomar asiento para la ceremonia. Al pasar por la mesa principal, oí la voz de Catalina desde la ventana de la suite nupcial de arriba. ¿Realmente está aquí? ¿De blanco? Dios, es tan patética. La respuesta de Julián fue ahogada, pero capté las palabras herencia y error. Me acomodé en mi silla en la mesa 19, rodeada de extraños que no tenían ni idea de quién era yo. Perfecto. Quería ser invisible hasta el momento en que dejara de serlo. El cuarteto de cuerda cambió a la música procesional. Los invitados se giraron hacia el pasillo, con los teléfonos en alto para capturar el momento perfecto. Las damas de honor comenzaron su paseo, cada una lanzándome una mirada de lástima o disgusto al pasar. Luego vino Julián, tomando su lugar en el altar sin apenas mirarme. Su padrino le susurró algo que le hizo reír nerviosamente. La música se intensificó, todos se pusieron de pie, y allí estaba Catalina, radiante de blanco, caminando hacia su destino. No tenía ni idea de lo acertada que estaba sobre que el amor verdadero se revelaría hoy. La ceremonia transcurrió como un insulto bellamente orquestado. El padre Michael habló sobre el amor, el compromiso y la honestidad, mientras Julián se movía nerviosamente y Catalina sonreía triunfante. Luego vinieron los votos personales. Por supuesto, Catalina había insistido en votos personales. Ella fue primero, su voz resonando en el jardín con una emoción ensayada. Julián, entraste en mi vida cuando menos lo esperaba. Me mostraste cómo es realmente el amor verdadero. Hizo una pausa, mirándome directamente. Algunas personas pasan por la vida pensando que saben lo que es el amor. Pero el amor real, el amor verdadero, no se puede forzar. No se puede programar ni planificar. Simplemente sucede. Y cuando lo hace, nada ni nadie puede interponerse en su camino. La multitud murmuró apreciativamente. Varias personas se giraron para mirarme, esperando una reacción. Mantuve mi rostro perfectamente neutral, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. Los votos de Julián fueron más cortos, más vagos. Catalina, traes emoción a mi vida. Eres espontánea, divertida. Todo lo que nunca supe que necesitaba. Tragó saliva. Me haces sentir vivo de maneras que nunca esperé. Noté que nunca usó la palabra amor. Ni una sola vez. El padre Michael sonrió benévolamente. Estas dos almas se han encontrado contra todo pronóstico, superando obstáculos para estar aquí hoy. ¿Obstáculos? ¿Es eso lo que yo era ahora? Un obstáculo que habían superado. El matrimonio es un vínculo sagrado, continuó el padre Michael. Requiere honestidad, confianza y respeto mutuo. Requiere que ambos cónyuges se unan libremente, sin reservas ni agendas ocultas. Vi la mandíbula de Julián tensarse ante agendas ocultas. Él sabía de sus deudas. Sabía lo que realmente buscaba. Pero, ¿lo sabía Catalina? Antes de continuar, dijo el padre Michael, debo recordarles a todos que el matrimonio no es solo una unión de corazones, sino también un contrato legal, vinculante a los ojos de Dios y de la ley. Varios miembros de la junta de la abuela se inclinaron ligeramente hacia adelante. Sabían lo que se avecinaba. Si alguien aquí presente conoce algún impedimento legal para este matrimonio, alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El jardín se quedó en silencio. 200 personas contuvieron la respiración. Catalina se giró ligeramente, mirándome directamente con una sonrisa burlona que decía, te reto. Me puse de pie. Los jadeos se extendieron por la multitud como fichas de dominó cayendo. El rostro de Catalina pasó de la suficiencia al shock. Julián se puso blanco como el papel. Me opongo, dije, mi voz clara y firme. Por motivos legales, parpadeó el padre Michael sorprendido.
Motivos legales. Avancé, sacando la caja de madera de mi bolso. Tengo documentos que afectan materialmente a esta unión. El silencio era ensordecedor. Este es el momento en que todo cambió. Si alguien te hubiera humillado así, ¿te habrías quedado en silencio? ¿O habrías hecho lo que yo hice a continuación? Tengo curiosidad, ¿cuál es la mayor traición que has superado? Compártelo en los comentarios si te sientes cómodo. Tu historia podría ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Y recuerda, si estás disfrutando esto, ese botón de suscripción está justo ahí. Ahora, déjame contarte sobre el momento más satisfactorio de mi vida. Me opongo. Por motivos legales. Mi voz resonó en el jardín con una claridad que me sorprendió incluso a mí. 200 rostros se giraron al unísono, un mar de conmoción e incredulidad. La copa de champán de alguien cayó al suelo con un crujido agudo. El padre Michael parecía como si nunca nadie se hubiera opuesto antes. Señorita Anderson, esto es muy irregular. Tengo documentación que afecta materialmente a esta unión, dije, caminando por el pasillo con pasos medidos. Mi vestido blanco de Versace atrapó la luz de la tarde, y oí a alguien susurrar, llevó un vestido blanco a la boda de su hermana. Sí. Sí, lo hice. Paloma, siéntate, la voz de mi madre sonó como un látigo desde la primera fila. La ignoré, llegando al altar donde Catalina estaba congelada, su ramo temblando en sus manos. Julián parecía que podría salir corriendo en cualquier momento. Estos son documentos legales, dije, entregando la caja de madera al padre Michael, autenticados y notariados, concernientes a la herencia de Pilar Anderson y las condiciones que afectan a cualquier matrimonio dentro de la familia Anderson. El padre Michael vaciló. No creo que. Léalos. Arturo Michei se levantó de su asiento en la quinta fila. Soy Arturo Michei, abogado de la herencia Anderson. Esos documentos son legalmente vinculantes y de carácter urgente. Catalina encontró su voz. Esto es ridículo. No puedes simplemente. De hecho, si puedo. Me giré para mirar a la multitud, mi voz resonando claramente. Hace 6 meses, nuestra abuela, Pilar Anderson, falleció. Lo que la mayoría de ustedes no sabe es que dejó un testamento muy específico con condiciones muy específicas. Estás mintiendo, siseó Catalina. El testamento se leyó. Yo estuve allí. Ese fue el testamento preliminar, dijo Arturo Michei, avanzando. La documentación completa de la herencia fue sellada durante 6 meses según las instrucciones explícitas de la señora Anderson. Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde su fallecimiento. El padre Michael abrió la caja con manos temblorosas, sacando los gruesos documentos legales. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía. ¿Esto? Esto dice que toda la herencia Anderson, valorada en $8 millones, se deja a Paloma Anderson, condicionada a su estado civil. Los jadeos se extendieron por la multitud. Vi a Ricardo Brennan inclinarse hacia adelante, de repente muy interesado. Establece que el heredero debe ser soltero o estar casado con alguien de demostrable estabilidad financiera aprobado por la junta directiva. El padre Michael continuó, su voz cada vez más fuerte. También establece que cualquier miembro de la familia Anderson que se case con alguien con deudas pendientes que excedan los $50.000 o un historial de fraude financiero, renuncia a todos los derechos sobre la herencia. Julián se tambaleó. Catalina le agarró del brazo, sus uñas clavándose en su manga. Además, leyó el padre Michael, cualquier miembro de la familia que se involucre en infidelidad marital con una persona comprometida queda permanentemente excluido de la herencia. El silencio fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler en ese jardín. ¿Cuánta deuda tienes, Julián?, pregunté de manera conversacional. La última vez que conté eran más de $200.000, ¿no? Más las tarjetas de crédito que abriste a mi nombre. La multitud estalló. La voz del padre Michael resonó en el jardín atónito mientras continuaba leyendo el testamento, cada palabra cayendo como un martillazo. Toda la herencia Anderson, incluyendo la firma de arquitectura Anderson and Associates, todas las patentes, propiedades y asociaciones asociadas, valoradas en $8 millones, se lega por la presente a Paloma Marie Anderson. El rostro de Catalina había pasado del rojo al blanco y a un alarmante tono grisáceo.
Eso es imposible. La empresa es de papá. La empresa está construida sobre las patentes de la abuela, dije con calma. Sus propiedades, sus asociaciones. Papá la ha estado gestionando, pero nunca la poseyó. La abuela se aseguró de eso. Arturo Michey sacó documentos adicionales. La señora Pilar Anderson retuvo el 78% de la propiedad a través de varios fideicomisos y sociedades holding. Fue muy específica sobre las condiciones para la herencia. Esto es un fraude, Julián finalmente encontró su voz. No puedes simplemente. Señor Thompson, se dirigió Arturo directamente a él, ¿es consciente de que abrir tarjetas de crédito a nombre de otra persona es un delito federal? La señorita Anderson ha decidido no presentar cargos. Por ahora. La multitud estaba ahora alborotada. Sacando teléfonos, gente grabando. Esto estaría por todas las redes sociales en cuestión de horas. El padre Michael se aclaró la garganta. Hay más. Aquí dice que cualquier matrimonio realizado bajo falsas pretensiones, específicamente en cuanto a la situación financiera o con la intención de defraudar, puede ser impugnado en los tribunales. Todavía no estamos casados, chilló Catalina. Esto no se aplica. En realidad, una de las miembros de la Junta, la señora Chen, se levantó, en el momento en que anunciaste públicamente tu compromiso, activaste la cláusula de moralidad. Casarte con el prometido de tu hermana mientras él todavía estaba comprometido con ella constituye una falta demostrable de carácter moral según se define en la sección 7, subsección 3. ¿Lo sabías? Catalina se volvió hacia mí, su peinado cuidadosamente elaborado deshaciéndose. ¿Sabías todo esto todo el tiempo? Me enteré hace 2 semanas, dije, justo después de que me enviaras esa encantadora invitación diciéndome que viniera a ver cómo es el amor verdadero. Pero si te casas con Julián, comenzó Catalina desesperadamente. No estoy casada con Julián. Tú lo estás. ¿O estabas a punto de estarlo? Me giré hacia la multitud. Julián Thompson tiene más de $200.000 en deudas de juego, 3 tarjetas de crédito al máximo a mi nombre, y un negocio fallido que nunca reveló. La Junta nunca lo aprobaría. Lo que significa que si me hubiera casado con él, también lo habría perdido todo. Las implicaciones golpearon a Catalina como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, sus tacones de diseñador enganchándose en su cola. Me hiciste un favor, Sophie, continué. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Y a cambio, tú te quedas con Julián, con deudas y todo, mientras yo me quedo con la empresa, las propiedades y el futuro que la abuela siempre quiso para mí. El acuerdo prenupcial, gritó de repente Julián. Sophie, el acuerdo prenupcial que firmaste. Todos se giraron para mirarlo. ¿Qué acuerdo prenupcial? La voz de Catalina era apenas un susurro. El que acordaste para mantener las finanzas separadas, dijo Julián desesperadamente. Donde renunciabas a reclamar los bienes del otro. ¿Te refieres al que protegía tus bienes? Catalina se rió histéricamente. ¿Qué bienes, Julián? Tu deuda. El jardín estalló en caos. El desmoronamiento ocurrió en tiempo real, como ver un edificio colapsar en cámara lenta. Julián agarró las manos de Catalina, su voz desesperada. Sophie, podemos arreglar esto. Ella se apartó de un tirón. ¿Arreglar qué? Estás en la ruina. Me mentiste. Nunca mentí. Dijiste que tenías éxito. Dijiste que tenías inversiones. Tengo inversiones. ¿En qué? Partidas de póker. Estaba gritando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Sabías lo de la herencia? ¿Lo sabías y me elegiste a mí de todos modos? El silencio de Julián fue condenatorio. La verdad estaba escrita en su rostro. Había pensado que Catalina heredaría, no yo. Había apostado por la hermana equivocada. Me usaste, susurró Catalina, dándose cuenta. No pudiste conseguir el dinero de Paloma, así que pensaste que conseguirías el mío. Mis padres se habían apresurado al altar, mamá tratando de salvar algo, cualquier cosa. Esto es un asunto familiar. Todos, por favor. Señora Anderson, la voz de Ricardo Brennan cortó el caos. ¿Es cierto que su esposo ha estado gestionando una empresa que en realidad no posee?
El rostro de papá se puso morado. Esto es absurdo. En realidad, interrumpió Arturo Michel, tengo documentación aquí que muestra que el señor Anderson ha solicitado varios préstamos contra activos de la empresa que no posee. Eso es fraude. La Junta emprenderá acciones legales. ¿La Junta?, balbuceó papá. ¿Qué Junta? Yo soy el presidente de una empresa que no posee, dijo la señora Chen con calma. Su puesto queda rescindido con efecto inmediato. La señorita Paloma Anderson es la nueva CEO, pendiente de la aprobación de la Junta, la cual le aseguro que recibirá por unanimidad. Las fichas de dominó seguían cayendo. Los padres de Julián se estaban alejando del altar, el rostro de su madre una máscara de horror al darse cuenta de que las deudas de su hijo eran ahora su problema de nuevo. Los Thompson, que tan orgullosos estaban momentos antes, parecían querer desaparecer. La boda se cancela, anunció innecesariamente el padre Michael. El altar parecía una zona de guerra, el ramo de Catalina pisoteado, el boutoniere de Julián aplastado, la vela de la unidad volcada. Esto no ha terminado, me gruñó Catalina, su imagen de princesa de cuento de hadas completamente destrozada. Impugnaré esto. ¿Demandaré? ¿Con qué dinero?, pregunté en voz baja. Acabas de dejar tu trabajo para planear esta boda, Julián está endeudado, mamá y papá están a punto de ser investigados por fraude, y firmaste un acuerdo prenupcial renunciando a reclamaciones financieras. La verdad de su situación la golpeó como un mazo. Había renunciado a todo por un hombre que era peor que estar en la ruina. Era un lastre. La abuela siempre dijo que eras especial, dijo Catalina con amargura. Su preciosa Paloma. No, corregí. Dijo que era paciente. Hay una diferencia. Arturo Michel dio un paso adelante. La reunión de la Junta es el lunes a las 9 de la mañana, señorita Anderson. La necesitaremos allí para aceptar formalmente su cargo. Asentí, luego miré a la multitud atónita. Gracias a todos por venir. Creo que la recepción todavía está pagada. Mi depósito, de hecho. Por favor, disfruten de la fiesta. Luego me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo, dejando el caos a mi paso. La maquinaria legal comenzó a funcionar antes de que llegara a mi coche. Arturo Michel era un maestro dirigiendo una sinfonía de consecuencias. Señor Thompson, gritó, deteniendo a Julián antes de que huyera. Tendrá que quedarse. La policía tiene algunas preguntas sobre esas tarjetas de crédito fraudulentas. Habían aparecido dos oficiales. Aparentemente, Arturo había anticipado este momento. No estaban arrestando a Julián, todavía no, pero el interrogatorio sería suficiente para destruir lo que quedaba de su reputación. Esto es una trampa, gritó Julián. Me tendió una trampa. Usted se tendió una trampa a sí mismo en el momento en que cometió fraude, dijo el oficial Williams con calma. Solo necesitamos verificar algunas firmas. Mientras tanto, los miembros de la Junta habían acorralado a mi padre. La señora Chen sostenía una tableta, revisando registros financieros. Señor Anderson, ¿puede explicar este retiro de la cuenta de la empresa? ¿Y este? ¿Y estos otros 17? Eran gastos de negocio. Para su hipoteca personal, el señor Yamamoto, otro miembro de la Junta, levantó una ceja. Eso es malversación. Soy el presidente. Corrigió la señora Chen. Era el presidente de una empresa que nunca poseyó. Los invitados de la boda se habían dividido en dos grupos, los que huían del drama y los que grababan cada segundo. Vi al menos a 3 personas transmitiendo en vivo. Boda destrozada y la abuela probablemente ya eran tendencia. Catalina intentó una última jugada desesperada. Espera. Si Julián y yo no nos casamos, entonces Paloma puede casarse con él y perderlo todo. Me reí, de verdad me reí. Sophie, no me casaría con Julián ahora ni aunque fuera el último hombre sobre la tierra. Además, los cargos por fraude lo hacen inelegible bajo la cláusula de moralidad de la abuela. Es tóxico para cualquier herencia, Anderson. ¿Planeaste esto?, acusó. Sabías que te lo robaría. Sospechaba que lo intentarías. Siempre quieres lo que es mío. Pero Julián. Julián fue una sorpresa.
No supe de sus deudas hasta después de que los pillé juntos. Es curioso cómo funcionan las cosas. Ricardo Brennan se me acercó cuando llegué a mi coche. Señorita Anderson, a Brennan Industries le gustaría discutir una asociación con Anderson and Associates. Bajo su liderazgo, por supuesto. Haré que mi oficina lo llame el lunes, dije profesionalmente, aunque por dentro gritaba de alegría. Este era el contrato que papá había estado persiguiendo durante 2 años. Su abuela estaría orgullosa, dijo en voz baja. Siempre dijo que usted era el futuro de la empresa. Mientras me alejaba, vi la escena en mi espejo retrovisor, Catalina sollozando en el altar, Julián siendo interrogado por la policía, mis padres gritándole a Arturo Michei, y 200 invitados capturando cada momento para la posteridad. El salón de recepciones todavía estaba montado, el pastel aún esperando ser cortado, la banda probablemente preguntándose si deberían tocar. Mi boda perfecta, convertida en el desastre perfecto de Catalina. Se había hecho justicia, y era deliciosa. Para el domingo por la mañana, el vídeo se había vuelto viral. Hermana de la novia se opone con testamento de $8 millones, tenía 3 millones de vistas y seguía subiendo. Alguien había captado todo, desde mi entrada de blanco hasta el colapso total de Catalina. Los comentarios eran brutales, pero en su mayoría de mi lado. La hermana recibió exactamente lo que se merecía. La abuela jugando ajedrez en 4D desde el más allá. Imagínate perder $8 millones por un tramposo en la ruina. Mi teléfono no había dejado de sonar. Elena llamó primero. Amiga, eres famosa. Además, recuérdame que nunca me cruce en tu camino. Pero las verdaderas consecuencias apenas comenzaban. El Instagram de Catalina, donde había documentado cada momento de la planificación de la boda, se convirtió en un cementerio de publicaciones eliminadas y comentarios feroces. Su carrera de influencer había terminado antes de empezar. Julián había desaparecido por completo. Sus redes sociales se oscurecieron, su apartamento ya estaba en alquiler, y se rumoreaba que había huido a casa de sus padres en Connecticut. La investigación por fraude continuaba, pero mi abogado me aseguró que al menos tendría que devolver el dinero que había robado. Las secuelas profesionales fueron aún más dramáticas. Para el lunes por la mañana, 3 clientes importantes se habían puesto en contacto con Anderson and Associates, solicitando específicamente trabajar conmigo. La historia de una mujer que había construido silenciosamente su éxito mientras su familia la subestimaba, ese era el tipo de liderazgo que querían. Su abuela era una leyenda, me dijo un CEO. Construyó esta empresa cuando se suponía que las mujeres no dirigían negocios. Parece que está en buenas manos. La reunión de la junta fue una formalidad. Aprobación unánime, tal como Arturo había predicho. Oficialmente era CEO de Anderson and Associates, con control total de un imperio de $8 millones que había ayudado a construir pero que nunca pensé que dirigiría. Papá intentó aparecer en la oficina el lunes por la tarde. La seguridad le impidió el paso, le había revocado el acceso. La investigación sobre su malversación avanzaba. Probablemente evitaría la cárcel, pero su reputación estaba destruida. Mamá llamó 17 veces antes de que finalmente contestara. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Yo no hice nada, mamá. Simplemente dejé de permitir que ustedes me hicieran cosas a mí. Tu hermana está destrozada. Sobrevivirá. Quizás incluso aprenda algo. Tuvo que volver a casa. Entonces quizás finalmente puedas enseñarle sobre las consecuencias. La llamada terminó con mamá llorando sobre cómo yo había arruinado todo. Pero por primera vez en mi vida, no sentí culpa. No había arruinado nada. Había revelado la verdad. El titular del martes en la sección de negocios, Anderson and Associates bajo nuevo liderazgo, las acciones se disparan. La actualización del miércoles, Julián Thompson arrestado por fraude crediticio. El giro del jueves, Catalina comenzó a trabajar en un Starbucks. La victoria del viernes, Brennan Industries firmó un contrato de $40 millones con Anderson and Associates. La abuela tenía razón. Los callados sí cambian el mundo. Simplemente lo hacemos con papeleo en lugar de ruido. 2 semanas después del desastre de la boda, mi familia intentó una reconciliación. Aparecieron en mi nueva oficina, la suite de la esquina que solía ser de papá, pareciendo refugiados de su vida anterior.
Papá había envejecido 10 años en 2 semanas, la investigación había congelado sus bienes personales. La ropa de diseñador de mamá se veía arrugada, su cabello perfecto sin peinar. ¿Y Catalina? Se veía vacía, como si alguien le hubiera sacado las entrañas y dejado solo el caparazón. Tenemos que hablar, comenzó papá, pero su habitual tono de mando había desaparecido. ¿Sobre qué? ¿Los cargos por malversación? Los abogados se están encargando de eso. Sobre la familia, dijo mamá débilmente. ¿Seguimos siendo familia? ¿Lo somos? Porque la familia no suele intentar destruirse mutuamente. Tú nos destruiste, habló finalmente Catalina, su voz ronca. Te lo llevaste todo. Me llevé lo que era mío. Lo que la abuela me dejó. Lo que tú intentaste robar. No sabía lo del testamento. Pero sabías que Julián era mi prometido. Sabías que los proveedores de la boda eran míos. Sabías el dolor que estabas causando, y lo disfrutaste. Silencio. Por primera vez en nuestras vidas, Catalina no tenía respuesta. La abuela me dejó una carta, dije, sacándola del cajón de mi escritorio. ¿Quieren oír lo que escribió? Me miraron fijamente mientras leía. Mi queridísima Paloma, si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó. He visto cómo tu familia te ha menospreciado durante años, cómo han tomado tu amabilidad por debilidad. Tu padre es un necio que valora la apariencia por encima de la sustancia. Tu madre fomenta lo peor en las personas. ¿Y Catalina? Catalina es lo que sucede cuando la belleza viene sin carácter. Pero tú, mi niña, tú tienes tanto fuerza como amabilidad. La empresa siempre estuvo destinada a ser tuya. Solo tenía que asegurarme de que la obtuvieras sin que ellos te destruyeran primero. Sé paciente. Espera a que se rebelen a sí mismos. Luego, álzate. Mamá estaba llorando. Papá parecía atónito. Catalina miraba al suelo. Nos vio, susurró papá. A todos nosotros. Los amaba de todos modos, dije. Pero no confiaba en ustedes. Hay una diferencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mamá. Ustedes lo resolverán. Sin mi dinero, sin mi ayuda, sin usarme como su sistema de apoyo emocional. Por una vez en sus vidas, asuman sus propias consecuencias. ¿De verdad nos vas a abandonar?, preguntó Catalina. Voy a hacer lo que me enseñaste, respondí. Voy a ponerme a mí misma primero. Se fueron en silencio, derrotados. Pero yo no celebraba su caída. Simplemente había dejado de ser responsable de ella. Esa noche, encontré otra carta de la abuela, una que Arturo había guardado para después de la confrontación. El perdón llegará con el tiempo, pero los límites van primero. Estoy orgullosa de ti. Ella lo había sabido todo, planeado todo, incluso esto. 6 meses después, mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. Anderson and Associates había conseguido 3 importantes contratos internacionales. Habíamos contratado a 50 nuevos empleados, incluyendo algunos de los mejores arquitectos del país que querían trabajar para una firma que valoraba el mérito por encima del nepotismo. La empresa prosperaba bajo mi liderazgo, y todos lo sabían. Los cargos por fraude contra Julián se mantuvieron. Se había declarado culpable para evitar la cárcel, pero estaría pagando restitución durante años. Lo último que supe es que trabajaba en el concesionario de coches de su tío en Nueva Jersey, probablemente camelando a los clientes de la misma manera que una vez me habló a mí. Catalina había sorprendido a todos, quizás incluso a sí misma. Después de tocar fondo, realmente había comenzado a reconstruirse. Todavía trabajaba en Starbucks, pero también se había matriculado en un colegio comunitario para tomar clases de negocios, pagándolo ella misma por primera vez en su vida. No habíamos hablado en meses, pero mamá me dijo que estaba en terapia, finalmente lidiando con años de privilegio y celos. Mis padres habían reducido todo, la casa, los coches, el estilo de vida. El caso de malversación de papá se había resuelto fuera de los tribunales, pero su reputación en el mundo de los negocios estaba acabada. Había aceptado un trabajo como consultor junior en una pequeña firma. Mamá también había empezado a trabajar, como recepcionista en una clínica dental. Estaban aprendiendo a los 60 lo que significaba ganar en lugar de tomar.
Preguntan por ti, me dijo Elena durante el almuerzo. Tu mamá viene al salón a veces. Siempre pregunta cómo estás. Y yo le digo que estás prosperando, porque lo estás. Tenía razón. Había empezado a salir de nuevo, con cuidado, con los límites firmemente establecidos. Se llamaba Rafael, un ingeniero civil que nunca había oído hablar del drama de mi familia hasta nuestra tercera cita. Escuchó toda la historia y luego dijo, tu abuela suena como si fuera brillante. Y tú también lo eres. Era amable, estable, libre de deudas y completamente su propia persona. La Junta definitivamente lo aprobaría, no es que estuviera pensando tan a futuro. Había aprendido a no precipitarme en nada. El desarrollo más inesperado fue la carta que recibí de Catalina la semana pasada. Paloma, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero la terapia requiere que haga las paces. No por el perdón, sino por la responsabilidad. Fui cruel contigo. Tomé todo lo que pude porque estaba celosa de todo lo que tú eras. Eras inteligente, talentosa, trabajadora, todo lo que yo no era. En lugar de tratar de ser mejor, traté de hacerte más pequeña. Lo de Julián nunca fue por amor. Fue por ganar, por demostrar que podía quitarte cualquier cosa. Ahora veo lo patético que fue eso. Me diste un regalo en esa boda, aunque no fuera tu intención. Me mostraste quién era realmente. Fue feo, pero fue necesario. Estoy trabajando en ser mejor. No por ti, no por la familia, sino por mí misma. No espero tu perdón. Solo quería que lo supieras. Catalina. La leí 3 veces y luego la archivé. Quizás algún día hablaríamos. Quizás no. Pero por ahora, los límites eran más importantes que los puentes. El retrato de la abuela cuelga ahora en mi oficina, vigilando el imperio que ella construyó y que yo estoy expandiendo. A veces le hablo, contándole sobre contratos ganados y desafíos superados. Me enseñaste la lección más importante, le dije a su foto. Que ser amable no significa ser débil, que la paciencia no es lo mismo que la pasividad, y que a veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente vivir tu verdad y dejar que otros enfrenten la suya. La empresa era mía. El futuro era mío. Y por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde pertenecía. Esa es mi historia de cómo convertí la traición en triunfo sin levantar la voz ni lanzar un puñetazo. Solo paciencia, preparación y el momento perfecto. Si has llegado hasta aquí, eres increíble. Gracias por escuchar. ¿Qué límites necesitas establecer en tu vida? Házmelo saber en los comentarios. Si esta historia te inspiró, por favor, compártela con alguien que necesite escuchar que la justicia no siempre viene con drama. A veces viene con documentos. Suscríbete para más historias de victorias silenciosas. Hasta la próxima, recuerda, la mejor venganza es una vida bien vivida.